Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal. Esto es Tiempo de Historias. 21 de octubre de 1987. Querido amigo, te escribo estas palabras con la esperanza de que lleguen a ti, aunque ya no sé cuánto tiempo más podré estar en este lugar. Si esta carta es encontrada, será la última evidencia de mi existencia. Soy el guardabosques de la estación Río Claro. La vida aquí ha sido tranquila hasta hace unos días. Los árboles, los riachuelos y la calma del bosque siempre me han dado una sensación de paz, como si el mundo estuviera años luz de la civilización, pero eso ya no es así. Hace 3 noches, un extraño silencio descendió sobre el bosque. Estaba haciendo mi ronda habitual, revisando los senderos, cuando noté que no se escuchaban los típicos sonidos de la fauna, ni un pájaro, ni un insecto, ni el crujir de las hojas secas bajo mis botas. Solo el viento gélido y extraño. Se movía entre los árboles, pero de una manera que nunca antes había sentido, como si algo lo estuviera controlando. Poco después de esa quietud, vi algo que jamás podré describir con precisión. Estaba caminando por el sendero principal cuando, entre las sombras de los pinos, algo se cruzó frente a mí. Al principio pensé que era un animal grande, tal vez un ciervo o un alce, pero al acercarme pude ver que no era nada natural. Se movía de manera errática, como si las sombras mismas estuvieran tomando forma humana. Su figura parecía una amalgama de oscuridad y humo, más densa que la noche misma. Me quedé paralizado, incapaz de moverme, mientras esa cosa, por llamarlo de alguna manera, avanzaba lentamente hacia mí. Podía sentir sus ojos, aunque no podía verlos. Algo en mi interior me decía que no debía mirarla directamente, pero mi cuerpo no respondía. Estaba atrapado en un trance, como si el aire se volviera más espeso y mi voluntad se desvaneciera. Recuerdo que traté de gritar, de huir, pero mi voz se ahogó antes de salir de mi garganta. Cuando finalmente logré moverme, era demasiado tarde. La figura ya estaba demasiado cerca. Sentí un frío profundo, como si mi alma misma estuviera siendo arrancada de mi cuerpo. La oscuridad a su alrededor parecía querer devorarme. En un parpadeo, la figura desapareció. No había rastro de ella, solo la sensación de un vacío que no ha dejado de acompañarme desde entonces. Volví a la estación, pero no he podido dormir desde esa noche. Hay algo extraño en el aire, como si el bosque estuviera vigilándome. He sentido que mis pasos no son los únicos que se escuchan en la oscuridad. Anoche, mientras revisaba los cercos, escuché susurros provenientes de entre los árboles, voces que no podían ser humanas ni animales. Algo me llama desde la espesura, algo que sabe que no soy de aquí. Hoy he decidido abandonar esta carta. He dejado todo listo para irme, pero algo me dice que no volveré a cruzar el umbral de esta estación. Tal vez lo que vi no fue un ser del bosque, sino algo mucho más antiguo, algo que ha estado esperando, algo que no debía haber despertado. Si alguien encuentra esto, por favor, tómalo como una advertencia. No vengan aquí, no sigan al sendero que se desvanece en la niebla. Sé que no hay tiempo, la oscuridad está cerca y la siento acechando. No habrá escapatoria. Atentamente, Felipe Durán, guardabosques de Río Claro. Postdata: el silencio está de vuelta y esta vez es peor. Era una tarde fría de noviembre, cuando el viento comenzaba a cortar la piel y las sombras se alargaban, volviendo al bosque más oscuro y ominoso de lo que ya es por sí mismo. Yo, un simple guardabosques del norte de Ontario, ya estaba acostumbrado a la soledad del lugar. A veces me cruzaba con turistas, cazadores o pescadores, pero la mayoría del tiempo el bosque era mío, tranquilo y silencioso. Esa tarde algo estaba diferente. Estaba haciendo mi ronda por el sendero principal, un camino que bordeaba el río, cuando el aire cambió. Primero
fue una presión extraña en el pecho, como si algo estuviera tratando de apoderarse de la calma que siempre he sentido en el bosque. Luego, la niebla comenzó a levantarse, una niebla espesa que parecía surgir de la tierra misma. El viento se detuvo de golpe y por un instante el silencio fue absoluto, un silencio tan profundo que hacía preguntarte si todavía estabas vivo. Decidí seguir, ignorando esa sensación que me hacía el estómago un nudo. Pero al adentrarme más en el bosque, escuché algo que no era natural. Primero, fue un crujido lejano, como si alguien estuviera pisando ramas secas. Luego, el sonido se acercó cada vez más nítido, cada vez más inquietante. Un sonido que no podía ser un animal común, demasiado pesado, demasiado humano. Cuando la vi, supe al instante lo que era. Aunque nunca había tenido la desgracia de encontrarme con uno de esos monstruos, había oído las historias de los ancianos, las leyendas que los nativos contaban en sus fogatas, en las noches más oscuras. Era un Wendigo. Era una figura monstruosa, con la piel tirante, casi transparente, como si no tuviera carne, sino los huesos cubiertos de una capa delgada de carne podrida. Sus ojos eran dos pozos oscuros que reflejaban una maldad indescriptible. Su boca estaba llena de dientes largos y afilados, dispuestos en una mueca que no podría llamarse sonrisa, sino una mueca de hambre insaciable. Y la sensación que transmitía no era solo miedo, era desesperación. El Wendigo se alimentaba de la desesperación de los vivos y lo sabía. El aire a su alrededor estaba viciado, como si todo lo que tocara quedara marcado por su presencia. Me quedé paralizado, pero no por miedo, sino por una sensación que me heló la sangre. Algo en lo más profundo de mi ser me decía que no debía moverme, que cualquier paso en falso, cualquier intento de escapar me llevaría a una muerte horrenda. El Wendigo no cazaba como un animal, él cazaba el alma, como un parásito que se alimenta del miedo. Sabía que no podía enfrentarlo. En los cuentos siempre dicen que el Wendigo no es solo una bestia, es una maldición, una fuerza que no puedes derrotar con un arma ni valor. Yo tenía mi rifle, claro, pero no importaba. La leyenda decía que las balas no podían detenerlo. En lugar de huir, hice lo que supe que debía de hacer. Retrocedí lentamente, sin apartar la mirada de esa criatura. Cualquier movimiento brusco, cualquier ruido, podría haber sido fatal. El Wendigo no hizo ningún sonido, ni un gruñido, ni un paso, pero lo sentí cerca, como si la presencia estuviera pesando sobre mi espalda. Entonces, a lo lejos, un perro comenzó a ladrar, y eso fue suficiente para que la criatura desapareciera en la niebla, sin hacer ruido, como si nunca hubiera estado allí. No corrí, no grité, solo caminé de regreso a la estación, con el corazón latiendo desbocado. Cuando llegué, miré hacia el bosque y vi la niebla dispersarse lentamente, pero no la criatura. Aquel día comprendí lo que nunca me atrevería a decir a nadie. El Wendigo no se puede matar, y si lo encuentras, lo único que puedes hacer es rezar porque se aleje antes de que te devore. Desde esa noche, el bosque nunca fue el mismo para mí. Hay cosas que no se deben desafiar, y el Wendigo es una de ellas. Y cada vez que la niebla espesa cubre el terreno, escucho ese crujido lejano, como si me recordara que no estoy tan solo como creo. No sé si hay otros como él, ni quiero saberlo. Solo sé que cuando el viento se calla y el mundo parece detenerse, algo está esperando, observando hambriento, y yo simplemente trato de seguir mi camino sin mirar atrás. Es lo único que puedo hacer. Si te gustaron estos relatos, dale me gusta al video y deja algún comentario. Esto fue Tiempo de Historias. Buenas noches.